Muy bien. 2. Es una bendición la iglesia adventista del séptimo día. No, gracias porque están tan animados. Es una bendición la iglesia adventista del séptimo día. Examen para la iglesia salva. ¿Cuántos dicen amén? No, señor. Me encontré con un evangélico pentecostal ayer y yo dije, este hombre va delante de mí. La puerta es Cristo, siempre es Cristo. Cristo es todo para la salvación. Todo. Cristo es bueno, en mi Biblia dice, en Juan 10, que Cristo es la puerta. Y que Cristo es el pastor. Cristo es todo. Ojo con eso, todo. Me dice el señor ayer, Marco creo que es su nombre, yo soy ministro en la iglesia pentecostal. Y tuve que decirle a la iglesia que hay que cantar himnos que tengan letras completas, donde se exalte el nombre del Señor. Y yo dije, amén, gloria a Dios. Me menciona, me levanté en un comité y le dije a la iglesia, nosotros no estamos para otra cosa que no sea consolidar a la gente que tenemos en la fe y clamar a Dios para juntos alcanzar a otros y que el Señor los toque con el poder del Espíritu Santo para salvación. Ahí estaba yo escuchando a ese hombre y compartiendo con él, aproveché, le dejé un libro, le di mi número telefónico, espero que me escriba y podamos conversar. Familia. Pero el Señor estableció su iglesia para que sea sus manos en favor de otros. No pensemos nosotros que le hacemos un favor a la iglesia cuando traemos a nuestros niños a sus actividades. Sintamos que es una bendición meternos debajo del aguacero de bendiciones que Dios tiene para su iglesia. Por ejemplo, esta tarde a las 3:30 en punto estaremos registrando a los conquistadores año 2019 e iniciaremos con todas nuestras actividades. No deje a su muchacho por fuera. Los niños de 10 y hasta 15 años deben estar involucrados. Y el Señor nos dé la bendición de contribuir un poquito en su formación cristiana. ¿Ok? Entonces, familia, a las 3:30 estaremos con eso que es muy, pero muy importante. Miren, este asunto de creer o no creer es tan importante que Cristo tuvo que confrontar situaciones, él como persona, en ese asunto de creer o no creer. ¿Ok? Quiero introducir con esto, abra por favor conmigo su Biblia. Vamos a mirar esto rapidito, no es el tema propiamente dicho, pero sentí en mi corazón el anhelo de colaborar un poquito con esto. Vamos al Evangelio según Marcos. San Marcos, perdón. El Señor Jesucristo es abordado por un hombre cuya niña... Marcos el capítulo 5, el episodio está en el versículo 21 en adelante. Un hombre llamado Jairo aborda a Cristo, le hace un pedido, mi hija está enferma, etcétera, etcétera, etcétera. Cristo se dispone a ir con Jairo a su casa. Cuando van de camino, una mujer que toca a Jesucristo es responsable de una estación. Y Cristo pregunta, ¿quién me tocó? La mujer no se pudo ocultar, dijo que ella lo había tocado. Y bueno, conocemos el episodio. Por la fe, la fe en Cristo, aquella mujer fue sana de un flujo de sangre que padecía por 12 años. Pero estando en eso, cuando Cristo reanuda su viaje hacia la casa de Jairo, se acerca un siervo de Jairo que ha venido y le dice a Jairo, no molestes más al Señor, tu hija ha muerto. ¿Qué es más fácil, curar a alguien para Cristo o levantarlo del sepulcro? ¿Qué es más fácil? ¿Qué es más fácil para Cristo? Cristo es todopoderoso, para Él no hay límite.
Gloria a Dios, pensé que iban a decir amén. Cuando Cristo, que todo lo sabe, se da cuenta de lo que está pasando, se acerca prudentemente a Jairo y le dice, escuchen lo que Cristo le dice, cree solamente y tu hija sanará. Pero como la diferencia la hace creer o no creer, por lo menos mi Biblia, espero que la tuya también, dice con respecto a la llegada de Cristo al lugar, dice, versículo número 39 de Marcos 5. Y entrando les dijo Jesús, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino que está, ¿qué cosa? Durmiendo. ¿Qué dice el pedacito que sigue? ¿Me ayudan, por favor? Díganlo sin miedo. ¿Qué dice el pedacito que sigue? ¿Quién es él? Voy a volverlo a preguntar porque esto es clave. ¿Quién es él? Cristo está diciendo, la niña está dormida. Pregunto para la iglesia, ¿la niña estaba dormida? No. La niña para los hombres estaba, ¿qué cosa? Muerta, clínicamente muerta, como Lázaro. Aunque Cristo de Lázaro dijo, ¿qué cosa? Duerme. De la niña está diciendo, duerme. Pero tú y yo sabemos que dormía la muerte. Y Cristo dice que no está muerta. Hermanos, yo no sé si ustedes lo notaron, pero cuando nosotros no creemos en Cristo nos estamos burlando de Él. Yo no sé si yo me estoy poniendo viejo, pero me he vuelto muy sentimental. Y lo que tengo son 5 pisos nada más. Esa es la edad de empezar a llorar. Cuando nosotros limitamos el poder de Dios, nos estamos burlando de Dios. La gente aquí se burló de Jesús, aquel a quien tú dices que respetas, que veneras, que adoras, aquel a quien decimos que le creímos incondicionalmente. La Biblia dice que en aquel tiempo la gente se burló de Cristo porque no creyó en el poder de Cristo. Y cuando tú y yo menguamos o minimizamos el poder de Cristo, nos estamos burlando de Él. Mi Biblia dice que la gente que estaba en ese lugar se burló de Él. Eso es un sinónimo de no creyeron en Él. Cristo dijo, la niña está dormida, vino a levantarla. Se burlaron de Él. Cuando yo limito, cuando yo pongo de lado las promesas y la credibilidad en Dios, me estoy burlando de Él. Cuídeme, Dios, de semejante actitud. Yo creo en el poder de Jesucristo, hermanos. Si mal no estoy, es en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 17. Perdonen, hermanos, si no soy puntual, pero llegó algo más para reforzar este asunto. Así aquí está, versículo 22. Dice que Jesucristo estaba con los discípulos en Galilea. Y miren lo que Cristo dice. El Hijo del Hombre será entregado en manos de pecadores, de hombres. Versículo 23. Y lo van a matar, pero al tercer día resucitará. La diferencia está otra vez entre creer y no creer. Días más tarde, vamos ahora a San Juan. Rapidito, hermanos, que estoy en la introducción y en el saludo, no he empezado el tema. San Juan, capítulo número 20. Después de la resurrección, ¿resucitó Cristo o no? A ver, hermano Serrano. ¿Resucitó Cristo o no? A ver, hermano Valis. ¿Resucitó Cristo o no? ¿No resucitó? ¿Resucitó Cristo o no, hermano Matute? A ver, ¿resucitó o no resucitó? ¿Por qué resucitó? Él lo dijo y Él es Dios.
Gracias, doctor. Él lo dijo. Y lo que Cristo dice, o lo creo o no lo creo. Cristo dijo, voy a resucitar, y Cristo resucitó. Sus promesas son fuertes y fieles y verdaderas. Dígale eso a la persona que está a su lado. Mi Cristo promete y cumple. Dígaselo, por favor. Mi Cristo promete y cumple. Ya, hermanos, porque se me quitan el tiempo, ¿ok? Resulta que Cristo aparece, hermanos, dice la Biblia, entre los discípulos que estaban asustaditos y escondidos. Eran seguidores del que había muerto, probablemente no bien vistos en ese momento, y ellos se escondieron allí en el aposento. Cristo viene y la Biblia dice que Tomás no está con ellos. 8 días más tarde están de nuevo en el aposento y Tomás está con ellos. Entonces los discípulos, los condiscípulos, le dicen a Tomás, Cristo resucitó. Y Tomás dice, si no lo veo. Si no meto mi mano en, no creo. Hermanos, Cristo se lo dijo a sus discípulos. Me van a encarcelar, me van a condenar, pero Tomás, yo quiero que tú sepas que me voy a levantar al tercer día. Tomás, yo quiero que tú sepas que le duela. El Señor lo va a curar un día. Esto hay que darle un duro en ese hombro para que usted vea. El Señor te va a levantar, hermano. El Señor se va a levantar. Y la Biblia dice que Cristo se levantó como lo había prometido. La diferencia fue creer o no creer. Tomás no creyó. Porque cuando yo no creo, perdón, hermano Mauricio, después le doy en el otro. Cuando yo no creo, yo le estoy diciendo a Dios, mentiroso. Le estoy diciendo a Dios, me estoy burlando de Dios. Pero Cristo resucitó como lo había prometido. Yo le voy a hacer una preguntita a esta familia a la que amo. ¿Cristo viene por segunda vez, sí o no? Voy a volverlo a preguntar. ¿Cristo viene por segunda vez a esta tierra con poder y grande gloria? ¿Sí o no? ¿Nos estamos preparando para ver el rostro de Jesucristo? Ese amén, gloria a Dios, pero hay que examinar nuestra vida personalísima. Ya tenía este tema armado, pero le dije a mi esposa el jueves, creo, miércoles, mientras estudiábamos la lección de la escuela sabática, 144,000, ¿estamos listos para? Nos ponemos como nerviositos, ¿no? Le dije a mi esposa, el próximo tema en la iglesia central después de este sábado va a ser basado en una palabra. Oren por mí y oremos juntos. La palabra va a ser preparación. El próximo no, el que viene. La palabra sobre la que vamos a basar el tema va a ser preparación. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se digiere eso? En la práctica, ¿qué es preparación para la experiencia de la eternidad? Oremos por eso. Traiga a todas las personas que usted quiera ver en el reino de los cielos, a sus amigos, a sus vecinos, al que nunca ha venido a una iglesia, tráigalo. Cristo viene por segunda vez. Y mientras el Señor materializa su venida, porque su misericordia se extiende en mi favor, y no quiere que yo perezca, sino que proceda al arrepentimiento, Él todavía está, eso dice el apóstol Pedro. Pero en esta mañana, querida familia y amados hermanos, es de vital importancia entender que los redimidos, que la gente que espera a su Señor atraviesa por luchas constantes y reales. Constantes y reales. Presta atención en el nombre del Señor. Leí una historia bien interesante de un nativo
que vivía en las selvas. La historia no menciona las selvas de dónde, pero menciona que vivía en una selva espesa. Y la aldea más cercana le quedaba a horas y a horas de camino. Él tenía que suplir necesidades de víveres, de alimentos, de víveres. Así que eventualmente viajaba hasta la aldea más cercana, que quedaba a horas, para traer los víveres. Un día viajó, caminó muchísimas horas. Caminar por la selva implicaba peligros, animales salvajes, etc. Llegó a la aldea, hizo las compras, regresó caminando por horas a su casa nuevamente, y cuando se dispuso a sacar las cosas para ponerlas en su lugar, dice la historia que abrió uno de los costales, de las bolsas, de los sacos, y sorprendido vio que el dinero que le había pagado al dueño de la tienda, de la bodega, no sé cómo le dirán en su país, al que vendía los víveres, él se dio cuenta que el dinero estaba allí. Temprano en la mañana, emprendió un viaje de muchas horas hasta el pueblo, hasta la aldea. Llegó al sitio. Cuando el dueño de la tienda lo vio llegar, sorprendido, le preguntó: ¿y eso qué haces por aquí? Ayer estuviste acá. Y el hombre le dice: he venido para devolverle el dinero. Sorprendentemente, no sé cómo volvió a una de mis bolsas. El dueño de la tienda se queda mirándolo y le dice: ¿pero has caminado tantas horas para venir a traerme el dinero? Yo no me había dado ni cuenta que faltaba ese dinero, no es tanto tampoco. Dime, ¿por qué viniste a traerlo de vuelta? Aquel hombre le dice: porque anoche no pude dormir. Anoche no logré conciliar sueño. Anoche había una guerra entre dos hombres dentro de mí. Una voz me dijo: devuelve el dinero que no es tuyo. Otra voz me decía: tú sí eres de buenas. Te devolvieron el dinero. La otra voz dentro de él insistía: recuerda que no te pertenece. Y la otra voz replicaba: nadie se dio cuenta. Tú no tuviste la culpa. Eso está simplemente allí. Considérate privilegiado. Pero en conclusión, dice el nativo al dueño de la tienda, de la bodega, del lugar de ventas: no pude dormir durante toda la noche. Una voz me lo decía, otra voz replicaba: no quiero pasar una noche más sin dormir. Creo que esta noche dormiré tranquilo. Querida familia y amados hermanos, cuando una persona se entrega al Señor, Satanás arrecia sus ataques. Lo he dicho en el pasado y lo afirmo en esta hora: el cristiano que no tiene problemas debe revisar su cristianismo, porque el viento sopla en contra de los fieles de Dios. Mis amados, Juan 16 no se equivoca, es palabra de Dios. El versículo 23, 33, la primera parte dice: estas cosas os escribo para que en mí tengáis, ¿qué cosa? Paz. A pesar de, en el mundo, ¿me ayudan por favor, hermana Luz, fuerte? En el mundo tendréis, ¿qué cosa? Aflicciones. Pero ánimo, dijo el Señor Jesucristo. Yo, dice Cristo, hablando de su persona, yo he vencido al mundo. Primera de Pedro, el capítulo 4, versículo 12 dice: no te sorprendas del fuego de la prueba que te ha sobrevenido, como si una cosa extraña te estuviese ocurriendo.
Cuando una persona, escúchalo en el nombre del Señor, esto no lo enseñan en otra parte. Cuando una persona viene a Cristo, hay paz en su corazón, aunque la tormenta sea feroz. Pero la tormenta está, pero Cristo se moja con nosotros. Hermanos amados, después de 20 años, ¿escucharon esa frase? El apóstol Pablo tenía 20 años como miembro de la iglesia cristiana. Él se encontró con Cristo cuando iba camino a Cristo, el resucitado. ¿Creemos que Cristo resucitó? El resucitado le apareció y se identificó. Mi nombre es Cristo y tú me estás persiguiendo. ¿Qué es lo que pasa contigo, chico? Te estás estrellando. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y ahí se derritió el fuerte, el apoyado, el respaldado. Ahí se derritió. Se humilló. ¿Quién eres, Señor? Y después, ¿qué quieres que haga, Señor? Miren, hermanos, sorpréndase el que quiera, pero léalo en su Biblia y digiéralo en el nombre del Señor. Mientras el apóstol Pablo no fue cristiano, no tenía luchas como las que tuvo cuando se convirtió al cristianismo. ¿Escucharon eso? El que tiene oídos para oír, ¿qué cosa? Miren lo que era Saulo de Tarso. Vamos a ver, vamos a Filipenses 3. Filipenses 3, busque rápido en su Biblia, traiga su Biblia a la iglesia. Filipenses, el capítulo número 3, versículos 3 al 5. ¿Listos para leer la palabra, hermanos? Gloria al Señor. Miren a Saulo de Tarso, antes de ser Pablo. Miren, circuncidado, pecho de paloma por fuera. Hermano Juan Avilés, cuando uno mira un pavo real y el pavo real está por ahí, en medio de su sencillez por ahí solo, pero cuando ve que lo están viendo, ¿se han dado cuenta de eso? Usted se le acerca a un pavo real, el pavo real está por ahí tranquilo, quieto, y usted empieza a mirarlo y el pavo real se da cuenta, enseguida empieza a lucir sus plumas, las saca todas y se mueve todo. El apóstol dice, miren señores, este que está aquí, circuncidado al 8º día, ¿quién da más? ¿Qué más dice el apóstol Pablo? Saulo de Tarso, perdón. Del linaje de Israel. ¿De qué más? De la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué cosa? Léanlo, hermanos. Fariseo. Ah, qué cosa tan tremenda. En otras palabras, yo tengo todo lo que necesito. Se hizo cristiano y empezó a ser perseguido. ¿O no? Se hizo cristiano y le tocó escuchar de Jesucristo mismo en oración cuando oraba, bástate mi gracia. Se hizo cristiano y lo metieron más de una vez preso y lo latigaron también. Se hizo cristiano y empezó a vivir adversidades. Porque cuando una persona viene a Cristo, Satanás arrecia contra él sus ataques. Cuando una persona viene a Cristo, arrecia Satanás contra él porque no lo quiere perder. Por eso el testimonio del apóstol es tan elocuente y de tanta importancia para nosotros en esta hora. Vamos a leerlo de manera rápida, aunque el tiempo va a ser nuestro peor enemigo, pero debo cubrirlo. Romanos, el capítulo número 7, versículo número 14 hasta el 23. Vamos a leer hasta el 23. Lo leo de corrido, por favor, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Y el que tiene oídos y ojos para leer y oír, hágalo conmigo. Dice el texto: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy, ¿qué cosa? Carnal, ¿y qué cosa? Vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol. ¿Por qué no lo entiende? Pues no hago lo que quiero, sino ¿qué cosa hago? Lo que aborrezco,
Eso es lo que hago. ¿No les parece que es como contradictorio? Un hermano de iglesia, 20 años, ordenado al ministerio, evangelista, a los gentiles, pero un ser humano que entiende que los redimidos tienen luchas. Y cuando la presenta a la iglesia les dice: señores, yo tengo luchas. He llorado y clamado a solas con mi Dios porque no hago lo que quiero. Yo quiero honrar a Dios todo el tiempo, pero a veces termino haciendo lo que entristece al Señor. Yo no entiendo qué es lo que me está sucediendo en mis miembros, esto es en mi carne. Hay una ley, hay una naturaleza que me sujeta a la ley del pecado. El verdadero cristiano tiene esa lucha. El que diga que no la tiene es un mentiroso, porque mientras Cristo no aparezca por segunda vez y la incorrupción desaparezca, tendremos ese problema. Bendito Dios, ten misericordia de nosotros. ¿Acaso dudas de que el evangelio que has compartido con tus hijos ha sido el genuino? No lo vuelvas a dudar. Lo que pasa es que ellos tienen dos naturalezas que están batallando en su interior y Satanás le ha sacado provecho. Y nosotros no lo hemos logrado entender, y lo que lo hacemos es mirarlos y les decimos que son unos paganos perdidos. No hemos entendido que al decir esto, yo también estoy lejos del reino, porque el juicio le pertenece al Señor. El apóstol Pablo no está hablando de las tentaciones. El apóstol no está hablando, hermanos, del pecado. El apóstol está hablando de un clamor genuino. ¿Sabes cuándo tú eres tú? Cuando tú estás solo. Tú eres tú cuando tú estás solo. Yo soy yo cuando yo estoy solo. Es allí donde temerariamente mi naturaleza saca a flote lo que realmente soy, porque el diablo es tan terrible que me confunde, nubla mi entendimiento y sale mi naturaleza, y a veces ni vergüenza de Dios tengo. La lucha del cristiano es real. El apóstol dice, hermanos, de manera clara, bajo la dirección del Espíritu Santo, resumiendo el sentimiento del apóstol, el apóstol está hablando de un hombre que anhela la hermosura del carácter de Cristo en su vida, pero reconoce que hay una lucha terrible. Y por lo tanto pareciera estar más allá de su alcance. Me envejecí definitivamente. Me he vuelto llorón. Hermanos, les amo en Cristo Jesús. Oro por ustedes todos los días. Y creo que Dios tiene poder para sanar nuestro corazón. Gálatas 5:17 nos va a ayudar un poquitico con esto. ¿Alguno tiene sueño? ¿Alguno tiene hambre? Si alguno tiene hambre, la naturaleza, ustedes saben quién nos quiere interrumpir el sermón. Allá vamos a ver cómo luchar contra eso. Y no me lo tomen a mal, hermano. Yo siempre cuando digo algunas cosas los digo con propiedad, no porque otros lo han hecho, sino porque yo lo he hecho. Un partido de fútbol dura 90 minutos y queremos que nos den 10 de adicional para ver si el equipo nuestro que va perdiendo empata. Dijimos Gálatas 5:17, ¿no? Dice la palabra del Señor: porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos, ¿qué cosa dice la Biblia? Se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una guerra real en el interior del ser humano, entre lo correcto y lo incorrecto, entre los asuntos de la carne
y los asuntos del espíritu. Hay una guerra real. Eso no lo hemos nosotros digerido, hermanos, pero con la ayuda de Dios, Él nos educa, nos toma de la mano y nos lleva. Hay una guerra real. Hermanos, el corazón del ser humano, por causa de la entrada del pecado, se inclina al mal siempre. El salmista dice, en pecado, ¿qué cosa? Me concibió mi madre. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas, es perverso, ¿quién lo conocerá? Dios lo conoce y tú también, y por supuesto yo. Mateo 7:11 declara, mas vosotros siendo malos, dice Jesucristo. Hermanos, es importante en esta hora entender y reconocer que existe dentro de nosotros una lucha carnal que no nos quiere dejar avanzar a la experiencia de la salvación. Es real. Y Dios está como un padre que ama. El padre que ama quiere lo mejor para sus hijos, sí o sí. El padre que ama se saca el bocado de la boca y se lo da a sus hijos, sí o sí. Y a veces nuestros hijos obran que nos sorprenden y no entendemos por qué. ¿Saben por qué? Porque esa naturaleza que nos atrae, que nos absorbe, nos lleva a obrar para entristecer a nuestros padres y para entristecer al Padre Celestial. Querida familia, cuando una persona llega a los pies de Jesucristo, entonces el Señor tiene misericordia de nosotros. Y ahora hay una naturaleza que tiene afinidad con los asuntos divinos. Yo les voy a contar una historia personal. Mi esposa la ha escuchado, ya me perdonó. ¿Cierto, mi reina? Cuando yo era un muchachito de unos 15, 16 años, pues ya a esa edad ya uno no juega con las niñas. Ustedes pónganse a ver a las niñas y a los niños. Cuando tienen 8, 9 años, esos juegan revueltos. Pero ya cuando los niños empiezan a descubrir que ella es niña, entonces usted ya la encuentra en la peinadora, tú sabes. Y zac, zac. Ya usted no los encuentra jugando a los niños, no. Y ya los varoncitos que andaban antes todos descuidados con la camisa por fuera, no, ya con la camisita bien puesta, perfumaditos también, porque empiezan a descubrir asuntos bonitos propios del desarrollo. Bueno, cuando yo estaba en esa etapa, había una niña en el barrio que volvía loco a cualquiera. Y la competencia era terrible. Y el negro aquí tímido siempre ha tenido ciertas astucias, que ya se quemaron porque mi Señor me regaló una esposa, como a los que estamos casados aquí, gloria a Dios por ellas, ¿verdad, hermanos? Valoremos a nuestras esposas, pero fue un asunto de adolescencia. Entonces la muchacha, era una muchacha, digamos, perdonen la expresión, pues con un ambiente propio de ellas, que no están en la iglesia, etcétera. Así que le encantaba la música y los conciertos. Bueno, el grupo Daiquiri, en el Vigía, en las próximas ferias del Vigía, el grupo Daiquiri, no te lo puedes perder, un grupo de música tropical. Y yo pensé, este es el momento para yo por lo menos invitar a esta muchacha a algo. ¿De dónde este pobre? Yo no sé ni de dónde saqué la plata para comprar 2 boletas. Espero que no haya robado de la cartera de mi mamá. El punto es que terminé con 2 boletas en la mano y la invito. Bueno, entramos a la Plaza de Toros. Eso lleno de gente enloquecida. Nunca yo había entrado en un lugar como ese. Y de repente, hermanos, anuncian, y con nosotros, el grupo Daiquiri. Hermano, eso la gente se volvió loca. Yo empecé a mirar para todos lados y sale la gente, se para a cantar y de repente, ¡plan! Alguien me agarra esta mano y yo miro quién es, ni lo conozco ni lo he visto. Y ¡plan! En la otra mano la muchacha con la que había ido. Y yo no sabía qué estaba pasando, era nuevo en mi experiencia. Y de repente, ¡plan! Yo tengo las manos levantadas también.
también, y que empieza el grupo a cantar, y cuando empiezan a cantar, de repente yo estoy... Ni siquiera por mi propia voluntad, sino un extraño por un lado y esta muchacha por el otro. Familia, en mi corazón algo me decía, no estás en el lugar correcto. No estás en tu ambiente. No es este tu sitio. Recuerdo que respiré profundo y cuando terminó la primera canción, yo miré al sueño de mi vida y le dije, bye bye. Yo me voy de aquí. Perdí la platica. Yo me voy de aquí. Usted puede quedarse si quiere. Y me fui, hermanos. El sábado siguiente el pastor me llamó a su oficina y me dijo, Daniel, ¿dónde estabas tal día? Yo dije, ¿quién me habrá visto? Ese debió estar adentro también. Pero sí, el pastor me llamó y me reclamó y me llamó la atención, pero agradezco a Dios por la llamada de atención. Era un buen hombre, un buen pastor, nos quería y quería lo mejor para nosotros. Hermanos, esa naturaleza carnal. Yo quisiera en esta mañana, hermanos, en esta hora, que entendiéramos dos cosas. Escucha bien para que no vayas a cometer un error de interpretación. Una cosa es la naturaleza carnal y otra es el viejo hombre. Vamos a leer la palabra del Señor. Efesios 4:22. Leo para la iglesia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, el siguiente versículo que dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. El viejo hombre es descrita como esa tendencia que no conoce freno, que es propia de una persona que no ha tenido un encuentro con Dios. ¿Me están copiando, familia? Ahora, cuando una persona llega a Cristo, el Señor le dice, ya no vas a continuar viviendo esa vida disoluta y pecando por deporte. Me explico, ya el semáforo no está todo el tiempo en luz verde. Cuando la persona está sin Dios, el semáforo todo el tiempo está en verde. Hágale, sigue para adelante, ni se le ocurra pensar en una luz roja. Pero cuando el creyente viene a eso, a Cristo, ya la luz no está en verde constantemente. El Señor enciende la luz roja y le habla a través de la conciencia y le dice, ¿me están copiando? Pero es que acaso cuando yo entrego mi corazón al Señor, que esto no se supera. Lo pecaminoso queda atrás. Queda atrás, hermanos, el viejo hombre que no conocía frontera, que no conocía obstáculo, que nada le importaba, que no pensaba en Dios. Pero familia, pregunto, ¿tiene el cristiano fiel tentaciones sí o sí? Ayúdenme por favor, ¿tiene el cristiano fiel tentaciones sí o sí? ¿Qué es pecado? Ceder a la tentación. En algún momento nosotros como cristianos hemos cedido ante alguna tentación, seamos honestos, no tenemos que responder audiblemente, pero permítanme responder por usted y por mí mismo. Sí hemos cedido a tentaciones y hemos pecado, sí o sí, porque la naturaleza carnal todavía sigue suscitando, hablándonos a la mente. La gran pregunta para ir concluyendo, familia, es ¿qué vamos a hacer? Yo les recomiendo, como recomienda el apóstol Pablo, después de hablar del nuevo nacimiento. ¿Cuál es el capítulo de Romanos que habla del nuevo nacimiento? ¿Me ayudan, por favor? El capítulo 6, correcto, todos respondieron a la vez. Romanos, el capítulo número 6, habla precisamente del nuevo nacimiento. Pero noten, hermanos, después que el apóstol dice, por ejemplo, cosas tan importantes como, ¿qué pues diremos?
¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? ¿Cuál es la respuesta? No, Señor, en ninguna manera. Pero miren lo que dice, el pero es prudencia. El 12 que dice, leámoslo, no reine. No reine pues el pecado en vosotros. ¿Por qué si ya nacimos y el viejo hombre murió, el apóstol aconseja, tengan prudencia y no dejen que reine el pecado? Porque la naturaleza carnal sigue tratando de encontrar supremacía en la mente y en el corazón del ser humano. Pero que no reine en vosotros, dice el texto, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Hay una historia en la Biblia muy linda, porque estar 400 años como esclavos debió ser muy duro. Varias generaciones quedaron postradas en las mugrientas calles del lugar donde tenían a los judíos tratados como animales. Pero la gracia de Dios se manifestó y el pueblo fue liberado. Sí o sí, familia. ¿El pueblo salió? Sí salió o no salió. Pero cuando el pueblo salió, después de pocos días de haber salido, se encontró con un reto. El mar Rojo estaba delante de ellos. El ejército venía tras ellos, de Faraón y sus soldados. Y dice la geografía que a los lados montañas pedregosas que hacían imposible el viaje ligero de una población de sobre 600,000 personas con mujeres, niños, animales, toda una mudanza. Y Moisés se acerca y clama a Dios. Y Dios le da una respuesta. Dios le dice, ¿por qué? Estoy en Éxodo 13, 14 en adelante, 12 en adelante. ¿Por qué clamas a mí? ¿Me ayudan, por favor? ¿Cuál fue la orden divina? Gracias. La orden divina fue, dile a los hijos de Israel que marchen. ¿Sí o no? ¿Quién tenía que marchar, Dios o los hijos de Israel? Voy a volverlo a preguntar. ¿Quién tenía que marchar, Dios o los hijos de Israel? Voy a volverlo a preguntar. ¿Quién tenía que marchar, Dios o los hijos de Israel? La gracia del Señor hizo posible su liberación. Pero el mortal, el ser humano, debe consagrar su voluntad a Dios cada día para que Dios la fortalezca y al tomar decisiones, tomemos decisiones marchando en la dirección que Dios muestra. En este caso Dios le dice al pueblo a través de Moisés, simplemente marchen. ¿Dios salva? Sí, por supuesto, pero Dios nos pide que marchemos. Familia, escribí aquí unas 3 líneas. A mí me gusta escribir los temas porque cuando escribo se va quedando en la mente. Escribí unas 3 líneas que me gustaría que las graben. Miren lo que dicen las 3 líneas. La gracia de Dios y nuestra decisión se encuentran y entonces establecen o un romance o una dolorosa separación. La gracia de Dios y nuestra voluntad se encuentran. En ese encuentro va a suceder o un hermoso romance, caminar con Dios, o una dolorosa separación. Y la decisión es del ser humano, porque ya Cristo decidió brindarnos su compañía. Hermanos todos, si lo han escuchado, gloria a Dios. He escuchado temas al respecto, pero escribir y orarlo ha sido de gran bendición. Cuando hoy caiga el sol, usted va a tomar una decisión. Porque este negrito que está aquí nació en esta iglesia y sabe que las luchas son terribles. Hoy cuando caiga el sol, si no antes, usted va a tomar una decisión, usted va a tomar la decisión. Los fines de semana son los momentos de decisiones. Hoy
la gente va a tomar una decisión. Usted hoy escucha. Y quiero darle la autoridad en esta hora porque se la merece a nuestro primer anciano para que ponga la queja donde quiera y que hagan conmigo lo que quieran. Pero aquí alguien está siendo tentado esta noche para irse a un sitio donde no debe ir. Aquí, en este momento. Ay, pastor, ¿está tanteando? No estoy tanteando. El diablo es terrible. Y mañana con los ojos brotados, ¿por qué razón? Yo no sé. Vamos a estar luchando en nuestro interior diciendo, no debí haber hecho lo que hice. Porque la misericordia de Dios sigue extendida. Y nos sigue visitando a pesar de que le dimos un espaldarazo. En el nombre del Señor. 144,000 se ven lindos, ¿cierto? Vamos a tomarles una foto, se ven preciosos, pero la Biblia dice, han lavado. ¿Qué cosa han lavado, hermanos? Sus ropas. ¿En la sangre de quién? Son puros y son sin qué cosa. Díganlo, por favor. No tengan temor. Y decimos que probablemente es esta generación. Porque Cristo está a las puertas, ¿sí o no? Y no verán la muerte. Por lo tanto, podemos decir muy probablemente, ojalá más bien, esta es la generación. Y si el Señor viene, estoy en ese grupo, hermanos, que lavo mi ropa, mi vestido en la sangre del Cordero, que me gozo en las cosas de Dios, que quisiera más tiempo en las cosas de Dios. Perdonen, hermanos, los amo en Cristo Jesús, pero hay una frase esta mañana en la escuela sabática que me pinchó el corazón. Y al que le caiga el aguacero, pues que se moje. Pero la frase fue, estamos aquí algunos pocos, pero los ángeles están llenando el resto de las bancas. Yo quisiera que esa frase nunca se tuviese que decir en la iglesia Toronto Hispana. Porque los ángeles no necesitan estas bancas. Quienes necesitan estas bancas somos los que profesamos querer ir al reino de los cielos. Y el sábado no es mío, el sábado es de Dios. Y Dios ha preparado un banquete para su iglesia. Los que no vienen a la escuela sabática están perdiendo grandes bendiciones. No vengo más a esa iglesia porque ese pastor es un regañón. Pues no venga más si no quiere. Pero te amo en Cristo Jesús. Y no me creas si no quieres, pero oro por ti todas las mañanas. En nuestra vigilia el hermano Franco leyó una estadística terrible, hermanos. Él nos mencionó que hay más de 60 jóvenes que una vez fueron muchachos de esta iglesia que no están. 60. Y cuando lo pregunté, él me dijo, pastor, y si afinamos el dato, pues tenemos más. ¿Por qué? Porque la naturaleza carnal nos está causando tremendos daños, hermanos, y necesitamos clamar al Señor para que nutramos la experiencia con Dios, la naturaleza espiritual, que le demos de comer lo que conviene y de tomar lo que conviene a través de los ojos, de los oídos y de todos nuestros sentidos. Miren lo que dice la Biblia, y de todo corazón no digo nada más, porque ya son las 12:41, indicando que llevo 41 minutos, ¿cierto? Me faltan 4. Filipenses 4:8. ¿Leemos, hermanos, el texto? Vamos a leer el texto, ¿está bien? Muy bien, en voz alta todos. Por los demás, hermanos, ¿qué dice el texto? ¿Pueden leerlo fuerte, hermanos? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es, ¿qué cosa, hermanos? Justo, todo lo que es, ¿qué cosa, familia? Puro, todo lo que es, ¿qué cosa, familia? Amable, todo lo que es, ¿qué cosa, familia? De buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué cosa dice el Señor, hermanos? En esto pensad. ¿Va a pensar Dios por nosotros?
su gracia nos introduce a la experiencia de refrigerar nuestros pensamientos en Él. Hay un fondo musical que ha sido preparado para una parte muy especial que le solicité a la hermana Wendy. Y mientras empieza a rodar el fondo musical, simplemente quisiera decirle a esta iglesia que el cristiano no es fuerte. Pastor, pero usted nos leyó Primera de Juan. No. Cuidado con eso, el cristiano no es fuerte. La Biblia dice que somos fuertes porque la palabra de Dios permanece en nosotros. O sea, el cristiano se apropia de la fortaleza divina, porque extiende su mano y el Señor se la otorga. El cristiano no puede nada. El cristiano lo puede todo, pero no en Él, sino en Cristo Jesús, que es nuestra fortaleza. San Agustín, el famoso padre de la iglesia, dijo una vez que hayas encontrado a Dios, síguelo buscando. En otras palabras, no te sueltes nunca de Él. Y Cristo mismo, el Maestro de Maestros, declaró: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Jóvenes, muchachos, alimentemos nuestra relación con Cristo y Dios obrará maravillas en nosotros. Hermano Johnny, ¿está listo el acuerdo que tuvimos? Vamos a soltarlo entonces, por favor. Vamos entonces a clamar al Señor por sus bondades. ¿Saben por qué? Porque si algo debemos haber aprendido en esta hora es que las luchas seguirán hasta que Cristo venga por segunda vez. Solo cuando Cristo venga por segunda vez, este cuerpo mortal será vestido ¿de qué cosa? De incorrupción, solamente en ese momento. Pero ¿qué será de nosotros mientras tengamos luchas? ¿Qué será de nosotros mientras tengamos que estar en este mundo y a veces llorar? Entonces, familia toda, vamos a agradecerle al doctor Macías que nos toque por favor un fondo musical apropiado para la ocasión. Y dejemos, hermanos, que el Señor nos hable a través de un hermosísimo poema que pudiese describir tu vida y sin duda alguna la mía. Una noche en sueños vi que con Jesús caminaba junto a la orilla del mar, bajo una luna plateada. Soñé que veía en los cielos mi vida representada en una serie de escenas que en silencio contemplaba. Dos pares de firmes huellas en la arena iban quedando, mientras con Jesús andaba como amigos conversando. Miraba atento esas huellas reflejadas en el cielo, pero algo extraño observé y sentí gran desconsuelo. Observé que algunas veces, al reparar en las huellas, en vez de ver los dos pares, veía solo un par de ellas. Y observaba también yo que aquel solo par de huellas se advertía mayormente en mi noche sin estrellas. En las horas de mi vida llenas de angustia y tristeza, cuando el alma necesita más consuelo y fortaleza, pregunté triste a Jesús: Señor, ¿tú no has prometido que en mis horas de aflicción siempre andarías conmigo? Pero noto con tristeza que en medio de mis querellas, cuando más siento el sufrir, veo solo un par de huellas. ¿Dónde están las otras dos que indican tu compañía cuando la tormenta azota sin piedad la vida mía? Y Jesús me contestó con ternura y comprensión: escucha bien, hijo mío, comprendo tu confusión. Siempre te amé y te amaré.
y en tus horas de dolor. Siempre a tu lado estaré para mostrarte mi amor. Mas si ves solo 2 huellas en la arena al caminar y no ves las otras 2 que se debieran notar, es que en tu hora afligida, cuando flaquean tus pasos, no hay huellas de tus pisadas, porque yo te llevo en mis brazos. Amén. Amén. Cariñoso Dios y eterno Padre Celestial, en esta hora queremos pedirte perdón, porque en algún momento hemos dudado y no hemos creído, y con esa actitud nos hemos burlado de ti. Señor, hay una generación que se levanta en un país con comodidades materiales. Son tantas, Padre Celestial, que reposamos nuestras vidas en estas cosas y a veces sentimos que no nos falta nada más. Señor, enséñanos a entender que son dones que tú nos das. Son añadiduras que en tu misericordia nos das. Pero no permitas que las añadiduras o los dones se conviertan en nuestro Dios. Nosotros debemos honrar al dador de los dones, estar en Él y permanecer en Él. Señor, junto a los padres en esta hora, invoco y clamo por tu misericordia sobre nuestros hijos. Ellos no tienen la culpa de haber nacido o crecido en este país. Pero lo último que nosotros haremos es dejar de orar. Dejar de orar jamás. Esperar en ti siempre, entendiendo que tu tiempo es perfecto. Padre de misericordia, si bien consideramos que no somos la oveja perdida, podríamos ser la dracma perdida que se pierde dentro de la iglesia. Señor, no permitas que nuestro valor termine siendo nada, porque estar perdidos es estar debajo del polvo, debajo de los escombros, donde no se encuentra, donde no se ve. Por eso Cristo busca con diligencia y nos encuentra y nos da el valor que realmente poseemos. No porque seamos nosotros, sino porque Él, en su misericordia, nos ama. Señor, bendice los esposos. Por favor, Señor, derrama tu bendición sobre ellos. Que nosotros los varones honremos a nuestra esposa, que la respetemos, que la dignifiquemos, que la tratemos como vaso frágil. Señor, bendice a las esposas para que estén junto a nosotros, así como están junto a Cristo y lo reconozcan como lo que Cristo es, cabeza de la iglesia, y al esposo como lo que es, cabeza del hogar. Padre eterno, con nuestro amor, el que nos has puesto en la vida, alcanzamos a nuestros hijos y no los sometemos a situaciones para que ellos reaccionen de manera grotesca o airada. Haznos sabios para poderles hablar, porque les podemos hablar con firmeza, con determinación, pero con amor, y ellos lo van a entender. Señor, quiero en esta hora humildemente suplicar que abrace a nuestros hijos, al más pequeñito de esta congregación como al más grande de ellos. Y Señor y Padre, que no nos imaginemos la eternidad sin ellos, que no nos imaginemos la salvación sin nuestros hijos. Y eso indica que lucharemos como instrumentos en tus manos para presentarlos delante de ti en el día postrero.
Concédenos, oh Dios y Señor, un resto de sábado en tu presencia y con tu bendición. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Vamos a cantar las estrofas